Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Necesito saber cómo se escucha. La profe se escucha bien. Gracias. Nicolás, ¿usted va a grabar? Gracias Giselle, Sofía, Lois. Gracias Nicolás. Ya, les comento que vamos a partir por la clase número 10, dado que es un poco más extensa. Ya, ayer se nos hizo un poco larga la segunda parte de la clase, entonces vamos a partir hoy al revés. Em, para garantizar que el aprendizaje sea mejor. Bueno, la clase número 10 tiene por título Marketing Social aplicado a la educación alimentaria y nutricional. Eh, Vamos a partir recordando entonces que estamos hablando de educación en salud. Recordemos que el objetivo de la educación es facilitar la adopción y tenemos que hacer un llamado a que esta adopción de conducta sea de forma voluntaria. Por eso es importante lo que el llamado que nos hace el marketing social a la hora de implementar intervenciones alimentarias y nutricionales, intervenciones educativas, intervenciones de marketing social, de marketing mix, de tal forma que esta adopción sea voluntaria, ya sea adopción de conductas saludables o bien el abandono de conductas no saludables. Recordemos que la educación también es un proceso, por lo tanto todo se inicia cuando realizamos un diagnóstico. Para el marketing social también existe un diagnóstico. Vamos a formular objetivos. Estos objetivos nacen de este diagnóstico y recordemos que vamos a formular tres tipos de objetivos: cognitivo, procedimental y valórico. Cada objetivo tiene un solo verbo en infinitivo, una condición y un contexto. Y la condición es sinónimo de la meta, es lo mismo, es el porcentaje, es la cantidad que queremos lograr. Luego vamos a ejecutar, vamos a evaluar en los distintos tiempos de evaluación. La primera evaluación que realizamos es la evaluación diagnóstica. Vamos a evaluar durante el proceso, eh, vamos a hacer evaluaciones de resultados y a posteriori podemos hacer evaluaciones de impacto. Vamos a formular las metas para definir objetivamente y cuantitativamente cuánto queremos lograr de una u otra cosa en base a este diagnóstico. Recordemos que las teorías y los modelos educativos, como lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, en la segunda clase, perdón, del día de hoy, abordan ciertos modelos, teorías y modelos educativos, tales como el modelo de creencias en salud, la teoría de la acción no razonada, teoría del aprendizaje de conducta. La rueda del aprendizaje, recordemos que nos hace un llamado a las acciones eh, de acción como tal. La acción está asociada a un proceso de reflexión, de conexión y de decisión. El aprendizaje, recordemos que además es un proceso infinito. Debemos partir diciendo inicialmente, para conocer los orígenes del marketing social, que en algún momento la FAO hizo un análisis de las intervenciones educativas en América Latina. Ya analizó todas las intervenciones en todos los países de Latinoamérica, y determinó que efectivamente la malnutrición en América Latina se asocia en forma directa con un mejor nivel, con un menor nivel educacional de la población, ya algo que nosotros también podemos evidenciar en nuestro país. La población que tiene mayores índices de obesidad es la población de los quintiles más bajos. A menor nivel socioeconómico, menor nivel educacional, menor grado de inseguridad alimentaria, mayor presencia de hábitos alimentarios no saludables. La FAO determinó en este análisis que las intervenciones alimentarias y nutricionales implementadas a la fecha no contaban con diagnósticos de necesidades, motivaciones, barreras de la población objetivo, por lo tanto no consideraban
el receptor al cual iban dirigidas estas intervenciones. Además, determinó que no aplicaban teorías, no se basaban en modelos educativos definidos y más bien solo estaban dirigidas a dar instrucciones respecto a lo que la población debía hacer. Entonces las clasificó como charlas instructivas. Ya es por eso que yo siempre les recalco que ustedes cuando hablen de educar a la población no pueden utilizar el término charlas, porque charla es dar una instrucción. Ustedes lo que van a ir a realizar es una sesión educativa. A ver, espérame. ¿Qué pasó? Algo leí por ahí. Si no, si sigo avanzando y no leo el chat, porque leer el chat implica que tengo que detenerme, me lo dicen verbalmente. La pantalla está en negro, la pantalla está compartida. Ya voy en esta parte. No sé si ahora logran verla. Lois. Y No, aparece un no, cuadrito en negro. todavía se ve Dígame. negro. Ya, aparece un cuadrito en negro porque cada vez que ustedes me escriben en el chat aparece sobre la imagen que yo estoy proyectando. Ya, lo voy a volver a compartir nuevamente. Ya, ustedes me indíquenme cuándo se lo logran ver. Profe, se ve, pero la diapositiva uno todo el rato. Sí, yo igual veo esa profe, solamente es. ¿Solo el título? Solo la uno no se ha movido. ¿Ahora? Tampoco. Ya, lo voy a intentar una vez más, de lo contrario vamos a tener que volver a conectarnos de nuevo. Ya, ahora, ¿qué ven? El título todavía. Ya, entonces para hacerlo más Ya. rápido, vuelvan a conectarse al mismo link, voy a reiniciar la reunión. Ya, profe. Ya, eso va a ser lo más rápido que vamos a hacer. En la segunda parte vamos a retomar la clase número 9. Estábamos hablando del marketing social aplicado ahora a la educación alimentaria y nutricional. Recordemos que educación en salud, la finalidad que tiene esta es facilitar la adopción, y esta adopción idealmente debe ser voluntaria de conductas alimentarias no saludables, tanto como el abandono de conductas alimentarias eh, o de conductas en salud no saludables, que impliquen ciertos factores de riesgo para la población. Dentro de este proceso de educación, recordemos que todo parte en base a un diagnóstico donde vamos a definir qué necesidades, qué factores de riesgo están condicionando a esa población en particular, qué necesidades educativas tiene esa población. En base a eso vamos a formular los objetivos que queremos lograr, y los objetivos siempre están conformados por por un solo verbo en infinitivo, por una condición y por un contexto. La condición que debemos cumplir es lo mismo que la meta, porque es el porcentaje, es la cantidad que queremos lograr. Los objetivos entonces tienen un verbo, una condición y un contexto. Luego de formularlo, recordemos que son tres objetivos, uno del área cognitiva, otro del área procedimental y el otro del área valórica. Vamos a pasar a la fase de ejecución. Debemos incluir instancias de evaluación. La primera evaluación es el diagnóstico, evaluaciones de proceso durante el desarrollo de la intervención, evaluaciones de resultado una vez que finaliza la intervención, y podríamos incluir algunas evaluaciones de impacto
a posterior, quizás 3, 6 meses, un año, una vez que hemos realizado la intervención, para verificar si este conocimiento se tradujo o no en alguna conducta o mejoras en el estilo de vida de la audiencia. La educación en salud aborda teorías y modelos educativos, tales como el modelo de creencia en salud, teoría de la acción razonada, teoría del aprendizaje social, que vamos a definir en la segunda en la segunda clase. Lo que yo les comentaba es que nunca olvidemos que tenemos y estamos frente a una experiencia y a una rueda de aprendizaje donde vamos a vivenciar procesos tales como la decisión asociada a los procesos de acción, reflexión y conexión con el mensaje que nos están enviando. Yo les comentaba que la FAO analizó las intervenciones alimentarias y nutricionales implementadas en América Latina y estableció algo que nosotros sabemos, que a menor nivel educacional de la población, peores son los hábitos alimentarios. Por lo tanto, por ejemplo, en nuestro país, los quintiles más bajos respecto al nivel de ingresos son los que tienen mayores índices de malnutrición por exceso. La FAO determinó que las intervenciones alimentarias y nutricionales implementadas no contaban con diagnósticos de necesidades, motivaciones, no abordaban las barreras de la población objetivo, por lo tanto no incluían al receptor de los mensajes, no aplicaban teorías o modelos educativos y por lo tanto solamente se basaban en darnos instrucciones respecto a lo que debíamos hacer. Por eso, como yo les señalaba, ustedes eviten utilizar el término charla porque charla es dar una instrucción. Es yo quiero que usted realice esto. Lo que ustedes van a realizar es una sesión educativa, una experiencia de aprendizaje, considerando lo que la audiencia quiere aprender. Por lo tanto, van a definir los contenidos de común acuerdo con la audiencia. La implementación de estas estrategias... Profe, ¿Qué pasó? aún está la diapositiva 1. Me lo tienen que decir antes. Ya yo, la verdad, voy ya avanzado bastante. Ustedes tienen sus micrófonos, de lo contrario jamás vamos a poder avanzar. Voy a seguir desde la diapo en la cual voy. No sé cuál logran ver ahora en este momento. La misma, nunca se ha cambiado. Ahora, Ahora no se ve nada, se ve su foto. ahora, Ahí sí se cambió. ya. Ahí lo coloqué no en modo presentación. Ya, solo les voy a mostrar para que ustedes logren ver sobre lo que estaba hablando. Ya hablamos del título de la clase de hoy. Definimos qué era educación en salud. Yo les hablaba que esto es un proceso que aplica teorías y modelos educativos. Nunca olvidemos que es una experiencia y una rueda de aprendizaje tanto para ustedes como para la audiencia. Y les estaba comentando el análisis que realizaba la FAO sobre las educaciones o las intervenciones alimentarias y nutricionales en América Latina, ¿ya? Y logró llegar a la conclusión que no eran en realidad sesiones educativas, sino que eran más bien charlas instructivas, donde le indicaban a la población qué debían realizar y precisamente lo que ustedes no deben hacer. Entonces, el implementar estas charlas no contaba con un trabajo consensuado, motivacional, valórico, ni claras evaluaciones de impacto. Si nosotros lo llevamos a los objetivos específicos o también llamados logros de aprendizaje, entonces podemos decir que estas charlas no cuentan con objetivos de tipo valórico. Ya solamente nos están llamando
a aumentar el conocimiento, a realizar ciertos procedimientos, pero no consideran cuáles son las motivaciones o las valoraciones por parte de la audiencia. Frente a esto, si me están dando ciertas instrucciones, no están considerando lo que yo quiero aprender, no están considerando mi realidad, mi entorno, mis barreras respecto para adquirir o no una conducta. Entonces lo que la audiencia busca son soluciones rápidas, a bajo coste, con el mínimo esfuerzo posible. Esto mismo les va a ocurrir a ustedes, por ejemplo, cuando atiendan a un usuario en la consulta nutricional. Si ustedes no son empáticos, si no tienen claro cuáles son las barreras, las motivaciones, las etapas del cambio de conducta que vamos a revisar más adelante, ese usuario va a sentir que ustedes le están dando instrucciones, que le están dando imposiciones respecto a su alimentación. No sé si ustedes han escuchado muchas veces que los usuarios dicen que no somos nutricionistas, sino que somos más bien restriccionistas, porque les damos indicaciones de lo que deben hacer, les entregamos pautas alimentarias donde estas no se adecuan a la realidad porque incluyen alimentos que no forman parte de los hábitos alimentarios del usuario que tenemos enfrente o son eventualmente alimentos de alto costo. Entonces, si no tenemos la capacidad de ser empático y ponernos en el lugar del otro, ese usuario no va a volver a una segunda consulta. Nosotros dentro del equipo de salud, lamentablemente no hemos sido muy estratégicos a la hora de entregar nuestras prestaciones. Y muchos usuarios rechazan la consulta nutricional, ¿ya? Y los indicadores de inasistencia son altos para nosotros como nutricionistas. Pero eso es un problema que no hemos logrado solucionar como gremio. Los grupos prioritarios en educación alimentaria y nutricional, en el caso de los niños, se abordaba principalmente la malnutrición tanto por déficit o por exceso, y en el caso de los adultos, los temas principalmente abordados en América Latina, recordemos, eran la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. La educación en salud con un enfoque tradicional se centra solamente en los individuos, sin considerar qué estilo de vida tienen ellos, qué mitos, creencias, costumbres. Ya tenemos que considerar, y yo se los he mencionado en ciertas clases, por ejemplo, cuando ustedes trabajen con un grupo de embarazadas, existe en la comunidad la creencia que las embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia, perdón, si toman malta con harina van a aumentar la producción de leche materna. Entonces tenemos que considerar el estilo de vida, ya que es válido, tenemos que trabajarlo para vencer esas barreras. Tenemos que considerar qué motivaciones tiene la audiencia, en qué contexto está el individuo, porque por más que le indiquemos a la madre que debe entregar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida del niño, recordemos que ese niño tiene una abuelita, que puede ser la madre de ustedes, que puede ser eventualmente la suegra, donde tiene incorporado que si no le damos agua al niño, el niño se va a poner amarillo. Entonces tenemos que considerar todo ese contexto social, estilo de vida, barreras, creencias, mitos, costumbres, hábitos. Entonces estas intervenciones no siempre tienen por finalidad lograr cambios de conducta, y eventualmente estos cambios de conducta no han sido sostenibles y duraderos en el tiempo, sino que más bien solamente están orientados a entregar información. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos aquí el criterio de una evaluación en términos de sostenibilidad en el tiempo, podemos decir que no cumplen satisfactoriamente con ese criterio. Debemos considerar también que en desmedro de la salud existe un sinnúmero de campañas publicitarias, obviamente que están implementadas por las empresas, por lo tanto tienen fines económicos de por medio, porque les generan ingresos,
donde se fomentan una considerable cantidad de conductas no saludables, tales como el consumo de alcohol, tabaco, y se asocia a imágenes de personajes famosos, de deportistas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, no es que tenga nada en particular contra la marca Coca-Cola, pero si nosotros analizamos los stands publicitarios de Coca-Cola, siempre se enmarcan en un entorno al aire libre, lleno de felicidad, de gente sonriente. Entonces me podría llevar a pensar que si yo no tomo Coca-Cola, nunca voy a ser feliz en mi vida. También los colores que más utilizan son colores llamativos, principalmente el rojo, y el rojo tiene que ver con liderazgo, con empoderamiento, con ser la persona que toma las decisiones, que maneja masas, el líder del grupo. Y así otras redes sociales, cada uno se adecua o ha adoptado ciertos colores en particular. Facebook, por ejemplo, el azul, lo cual significa que las comunicaciones son infinitas, porque el azul se asocia con el universo, que es infinito. El verde con la esperanza. Si pensamos, por ejemplo, en Twitter, por lo tanto, los mensajes de allí son siempre esperanzadores, y si eventualmente estamos tristes, entonces vamos a recordar este color verde y vamos a meternos a revisar las páginas de Twitter. Bueno, en general las patologías que se relacionan directamente con los hábitos de vida y alimentación, nosotros ya sabemos: diabetes, mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia, cáncer, Alzheimer, entre otras. La educación alimentaria y nutricional como estrategia de marketing social en salud debe provocar necesariamente cambios de conducta que sean efectivos, que sean duraderos. Debe abordar, como vamos a conocer en la siguiente clase, la etapa de conducta en la cual se encuentra el individuo, e indicar estrategias que sean adecuadas a esa etapa del cambio de conducta. Y debe considerar sí o sí las teorías y los modelos de aprendizaje. Por lo tanto, a la hora de educar no es suficiente y no es adecuado establecer una estrategia educativa en forma lineal, a menos que el objetivo sea otro, como por ejemplo lo que yo les acabo de mencionar, la venta de una bebida en particular. Entonces ahí nos interesa que todos los grupos etarios la consuman, porque eso nos genera mayor nivel de ganancia. Es importante, si vamos a desarrollar intervenciones educativas que generen impacto, que los usuarios o los receptores sean parte activa del proceso del tratamiento, que nos adecuemos a las necesidades individuales de cada uno de los usuarios, considerando las etapas del cambio de conducta. Y no olvidemos entonces que esta serie de etapas predisponen en menor o en mayor grado al cambio de conducta por parte del individuo. Entonces, como vamos a ver a continuación marketing social, inicialmente lo que vamos a hacer es una pequeña comparación entre el marketing comercial versus el marketing social. Ya el marketing comercial tiene que ver con las empresas, con la venta de productos, cajetillas de cigarrillos, bebidas, alcohol. Entonces el marketing comercial trabaja sobre productos y servicios, mientras que el marketing social los hace sobre conductas deseadas. Los resultados para el marketing comercial se miden en términos económicos, para el marketing social en términos sociales. La audiencia a la cual está dirigida el marketing comercial es principalmente aquel mercado que tiene mayor poder adquisitivo en términos económicos, y para el marketing social son los grupos que tienen mayor cantidad de problemas o los grupos que tienen mayor predisposición al cambio de conducta. Las áreas de trabajo en el marketing comercial son las empresas, y en el marketing social son las conductas de riesgo.
El marketing social como concepto implica una planificación de conceptos tales como producto, precio, estrategias comunicacionales o plaza, distribución, investigación de marketing, entre otros, y aplica las áreas del conocimiento asociadas a la psicología, sociología, antropología, marketing social, ventas de mercado. Requiere el marketing social una adecuada estrategia de planificación, debe coordinar adecuadamente las actividades de cada una de las actividades de la campaña de marketing. Recordemos que como estamos hablando de marketing social, entonces esta campaña está enfocada en abandonar alguna conducta de riesgo o en bien adoptar alguna conducta que nos resulte beneficiosa. Por ejemplo, aumentar el consumo de pescado. Vamos a contemplar un abordaje de las variables que puedan intervenir negativamente y alterar el resultado, que puede ser aumentar el consumo de pescado, aumentar una frecuencia semanal, partamos diciendo una vez por semana inicialmente, luego en tiempo razonable vamos a pedir que se cumpla con lo que nos indican las GABA, 2 veces por semana. Todas las actividades entonces deben estar plasmadas en un cronograma o en una carta Gantt, que es lo mismo, donde vamos a ir indicando qué etapa de este proceso de planificación debemos llevar a cabo. La evaluación que vamos a realizar debe ser en términos objetivos, por lo tanto vamos a eliminar apreciaciones personales y para que sea una evaluación en términos objetivos tenemos que indicar entonces en términos cuantitativos cuánto queremos lograr, qué porcentaje de mejoras en una u otra actividad. Entonces los objetivos los vamos a formular correctamente desde la etapa de inicio, desde la etapa de programación. La comparación de estos resultados nos va a permitir determinar si tuvimos éxito o fracaso en nuestra campaña de marketing, y vamos a eliminar, como yo les mencionaba, apreciaciones personales. Por lo tanto, si lo medimos de forma objetiva con indicadores, esto aumenta la validez de la campaña, la credibilidad del proceso y el reconocimiento técnico frente a la actividad. El marketing social entonces está centrado en el individuo, clasifica y segmenta la audiencia en primaria, que son los beneficiarios directos, y audiencia secundaria, que son los indirectos, y trabaja con personas que estén efectivamente en etapas de cambio de conducta llamadas preparación y acción. Fomenta el intercambio satisfactorio a bajo costo, considera las influencias que afectan al individuo, ya sean de tipo personal, interpersonal, institucionales, de la comunidad, familiares, sociales, políticas, y aplica el principio de los 4P. Y acá estamos hablando de otro concepto que vamos a analizar también, que es el marketing mix. Perdón. Entonces las 4P se refieren a producto, precio, plaza, promoción. Ahí están las 4P. El marketing social como tal es un proceso social, es decir, a la hora de diseñar esta campaña debemos considerar todo lo que acabo de decir. ¿Qué necesidades tiene la audiencia? ¿Cuáles son las motivaciones de los distintos públicos, de la sociedad en conjunto, de los agentes sociales, de los organismos gubernamentales, de las organizaciones no gubernamentales o ONG? Y el objetivo es el estudio de la relación de intercambio donde el producto es una idea o es una causa social, es algo intangible. Si yo voy más allá del consumo de pescado a una frecuencia semanal, lo que yo quiero obtener son los beneficios del omega 3 en mi organismo, en mi estado de salud, ¿ya? Y eso es una idea. Si bien yo podría medir a través de una encuesta
si efectivamente la población está consumiendo pescado una vez a la semana inicialmente. Puedo palpar el pescado, podemos visualizar qué características tiene este pescado. El omega 3 en sí es intangible y los beneficios que entrega a nuestro organismo también es algo intangible. Entonces lo que nosotros queremos vender es más bien un producto, un concepto, una idea, un beneficio. Por lo tanto, el marketing social aplica los principios de la segmentación de los grupos objetivos, va más allá de solamente comunicaciones motivacionales, porque pretende generar cambios de conducta, considera la competencia a la que se debe enfrentar el adquirir esta conducta que estamos ofreciendo, establece las metas del cambio de conducta y hace un uso razonable de las teorías del aprendizaje. Aplica, por lo tanto, los principios y técnicas del marketing para lograr que la audiencia idealmente, voluntariamente acepte, rechace, modifique o abandone una conducta, abandone en el caso que sea una conducta de riesgo, por ejemplo, consumo de drogas, ya sea para su beneficio personal, comunitario, grupal, familiar y finalmente la sociedad como un todo. Ya aquí podríamos pensar también, por ejemplo, en lo que volvió a estar de moda nuevamente, es en el no uso de las bolsas plásticas. Entonces aquí se va a beneficiar la sociedad como un todo. La participación de los consumidores es crucial desde las primeras etapas, desde la etapa de diseño de la campaña de marketing social, de tal forma que logremos saber qué opiniones, qué perspectivas, qué barreras, qué motivaciones tienen para adquirir o no el producto que les estoy ofreciendo, que recordemos es una idea, es una acción, es una conducta, es un hábito, es un estilo de vida. Y define los momentos en que esta persona esté más receptivas al mensaje y actúa. Ya si yo pienso, por ejemplo, en el marketing comercial, ya, y recordemos que acá lo que busca es a las personas que tengan mayor poder adquisitivo. Entonces, si lo que yo quiero es fomentar, por ejemplo, la venta de alcohol y cigarrillos, nosotros podemos ver en la televisión abierta que los spots publicitarios donde se fomenta el consumo de estas sustancias aparece principalmente los viernes y sábados después de las 22 horas, porque en ese momento es cuando la audiencia está más receptiva eh, y va a adquirir ese mensaje en particular. Ya no tiene sentido, por ejemplo, que coloquemos spot publicitarios donde la gente aparezca fumando, bebiendo alcohol un lunes en la mañana. El marketing social se basa en las creencias, actitudes, valores y prácticas actuales de la audiencia. La audiencia es segmentada, es dividida en grupos relativamente homogéneos. Podemos dirigir campañas destinadas a preescolares, otras a adolescentes, otras a dueñas de casa, otras a adultos mayores. Ya algo similar como lo hizo la profesora María José para los prácticos. Ya a cada uno de ustedes les segmentó la población y les dio un grupo en particular sobre el cual deben dirigir toda la intervención que están formulando. Identifica los canales de comunicación más apropiados para alcanzar a cada segmento de la población objetivo. Si lo que yo quiero promover, si pensamos en conductas saludables y por ejemplo es la compra de snacks saludables para las colaciones de los preescolares, entonces en el supermercado vamos a encontrar estas colaciones a una altura no superior a 1 metro, de tal forma que el canal de comunicación sea adecuado para esa audiencia que ya ha sido segmentada y el niño lo puede adquirir libremente porque está a su alcance y no tiene que pedirle a otra persona, por ejemplo, que lo baje desde el estante más alto.
Ya lo mismo se utiliza en términos negativos, por ejemplo, para vender algunos juguetes. Ustedes han escuchado que los supermercados están también estratégicamente diseñados de tal forma que un pasillo nos lleve a otro en temas de distribución, de colores, y si finalmente íbamos a comprar solamente pan para tomar once, llegamos a la casa con 10 productos y probablemente de esos 10, 8 son innecesarios. El marketing social entonces no se trata solo de proporcionar un producto o un servicio, sino que la respuesta del público lo que pretende es que sea voluntaria, por lo tanto trabaja sobre las convicciones, creencias, valores, obstáculos, y la idea entonces es que la audiencia esté dispuesta a adoptar ciertas ideas, cambiar actitudes, comportamientos, mejorar estilos de vida y hacerlos cada vez más saludables. Lo que estamos viendo en realidad es el mismo proceso de comunicación, pero ahora enmarcado en estrategias de marketing social. Ya el código tiene una connotación distinta, el mensaje, el canal, el referente, pero de igual manera existe un emisor, existe un receptor y una serie de circunstancias intermedias que van a facilitar o van a ser un obstáculo, una barrera para que este receptor finalmente adquiera la idea que les estamos tratando de vender. Los elementos de la comunicación ustedes ya los conocen. En común entonces identifica valores, valoran creencias, determina necesidades de la población objetivo, aplica las teorías del aprendizaje, la teoría cognitiva, conductivista, constructivista. Recordemos que el cognitivismo también ha sido reconocido como una teoría de aprendizaje y aborda modelos educativos. Entonces, educación en salud y marketing social son estrategias distintas, pero claramente comparten puntos en común. Entonces, si hacemos el cruce entre educación y marketing social, llegamos a un nuevo concepto que es marketing social en salud pública, que es lo que vamos a definir a continuación. El marketing social en salud pública, espérenme. Ya, el marketing social en salud, primero, debemos decir que su origen parte en Estados Unidos, donde se demostró algo similar al análisis que hizo la FAO en Latinoamérica. Ya todas las intervenciones educativas, alimentarias y nutricionales, efectivamente mejoraban el nivel de conocimientos de la población. Ya la gente podía reconocer, si volvemos al ejemplo del pescado, los beneficios del consumo semanal o idealmente 2 veces a la semana de omega 3 asociado al consumo de pescado. Sin embargo, el impacto en el cambio de conducta y en el estado nutricional era bajo. Ya yo puedo tener muy claro los beneficios del consumo de pescado, pero distinto es que realmente consumo pescado 2 veces a la semana, que además lo consumo de forma saludable y no lo consumo frito. Por lo tanto, los beneficios no han generado impacto, y si luego evaluamos, por ejemplo, y pudiese medir el impacto de este consumo de pescado en un perfil lipídico, perfectamente podríamos encontrar que aún está alterado, porque no se ha traducido necesariamente en una conducta. Entonces el concepto actual incorpora estrategias tales como la comunicación social, promoción de la salud, nutrición comunitaria, marketing social, y un efecto en las conductas de los individuos requiere el correcto manejo de todas las variables del entorno. Si pensamos en este individuo que tenemos acá en el medio, y a los que están de color rojo vamos a pensar que son barreras. Ya aquí está la madre del niño al cual le estamos diciendo que no le dé agua
antes del sexto mes de vida. Acá está la abuela materna, acá está la abuela paterna, aquí está la vecina, acá está la comadre, aquí está la madrina, ya que son mujeres de mayor edad, donde ellas sí le han dado a todos sus hijos agua antes del sexto mes para que no se pongan amarillo. Y acá podemos pensar que está el padre del niño, algunos individuos de edad más jóvenes, otros profesionales del equipo de salud que son facilitadores de esta idea que es mantener la lactancia materna hasta el sexto mes, exclusiva. Acá tenemos un material educativo asociado a la Corporación 5 al Día, donde estamos promoviendo el consumo de 5 porciones diarias de frutas y verduras. Si hacemos una pequeña comparación entre educación en salud versus marketing social, podemos decir que tienen en común lo que ustedes ya saben, que todo parte en base a un diagnóstico. Ya, por lo tanto, en este diagnóstico debemos saber, como la palabra lo dice, diagnosticar cómo se alimentan los individuos, cuál es el nivel educacional, el nivel socioeconómico, qué barreras tienen, qué necesidades educativas. Si ellos quieren comprar frutas y verduras, existe la cantidad suficiente de ferias libres en su localidad. ¿Qué probabilidades de éxito tiene la intervención? Vamos a utilizar indicadores objetivos, validados, sensibles, confiables. Tenemos que formular, validar y aplicar y analizar instrumentos de recolección de información, tales como test, encuestas de consumo, antropometría, indicadores bioquímicos, revisión de páginas web, que son informaciones secundarias, que es lo que ustedes están realizando en este momento. Y si un programa no tiene un buen diagnóstico, no se puede evaluar, por lo tanto, no vamos a finalmente a poder establecer si logramos éxito o no. Una vez que hacemos el diagnóstico, formulamos los objetivos, siempre se definen en razón del que aprende, y recuerden que deben ser atingentes, adecuados, uno valórico, cognitivo, procedimental y con los 3 componentes: verbo, condición, contexto. Luego vamos a ejecutar y vamos a definir la ejecución a través de un cronograma, de una carta Gantt, que es lo mismo. Tenemos que establecer las instancias de evaluación, cada cuánto tiempo vamos a ir evaluando, con indicadores adecuados a ese tipo de evaluación. Inicialmente, evaluar incorporación del conocimiento en un tiempo prudente, evaluar si ese conocimiento se tradujo y se convirtió en una conducta, en un hábito, en un estilo de vida, y más adelante entonces evaluar la sostenibilidad en el tiempo. Ya ese hábito, esa conducta se refleja en una mejora, por ejemplo, en el índice de masa corporal, en la circunferencia de cintura. Tenemos que generar indicadores adecuados a lo que queremos evaluar y al tiempo de implementación de la estrategia. Las metas entonces son los objetivos que queremos lograr, y nunca olvidemos entonces que las metas son cuantificables, deben ser sí o sí medibles. El marketing social en salud pública en nuestro país se inicia en el año 2006. Representa un desafío porque los equipos de salud y los profesionales de la salud no estamos relacionados con el tema. Ustedes lo están conociendo afortunadamente ahora en el pregrado. Ya en mis tiempos no se hablaba de marketing social. Y debemos tener claro que un mensaje mal abordado puede estimular rebeldía. Ya cuando salió la campaña del Yo Tomo Leche, asociado a algunos deportistas, inmediatamente aparecieron los memes que decían yo tomo, pero yo tomo alcohol.
o cuando se le colocó las imágenes em, de cáncer pulmonar producto del tabaco, de pacientes con traqueostomía. Esto fomentó la rebeldía porque la gente en realidad no dejó de fumar y lo que hizo fue cubrir la imagen porque le incomodaba visualmente, ¿ya? O se colocaban las cajetillas al revés, pero en realidad no produjo impacto en términos de eh, bajar las tasas de fumadores. Y el conectivismo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya porque un día se dice que, no sé, que la margarina es saludable, al otro día dicen que la mantequilla, al día siguiente aparece otro personaje y dice otra cosa, y nosotros como dentro de nuestra área alimentaria y nutricional siempre estamos de moda. El desafío entonces para el marketing social en salud pública y en nuestro país es que pensemos siempre en los grupos más vulnerables de la población. Como yo les acabo de mencionar, la gente siempre está predispuesta, siempre está buscando información sobre alimentación y nutrición, qué es mejor, existen los superalimentos o no. Existe inexperiencia de los profesionales en el tema sobre el marketing social y si pensamos que tiene este apellido de salud pública, recordemos que siempre los recursos públicos en cualquier ministerio van a ser escasos. ¿Dudas hasta acá? Porque ahora vamos a revisar marketing mix, que son las 4P, y con eso finalizamos la primera parte de la clase. No, profe, ninguna duda. Ya, gracias. Ya, el marketing mix hemos ido de mayor a menor, ya es algo más concreto de cómo abordar una estrategia en salud pública, en el caso nuestro, una estrategia alimentario-nutricional para mejorar conductas, hábitos o eliminar eventualmente hábitos no saludables en la comunidad. Y se basa en las 4P. La primera P es el producto, que es el beneficio que queremos que la comunidad adquiera, como aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de pescado, realizar actividad física. El precio son las barreras y los costos que esto implica, y costos no necesariamente en términos económicos, ya en términos de tiempo. Si yo quiero, por ejemplo, y mi producto es fomentar la práctica de actividad física 30 minutos diarios en un grupo de dueñas de casas, las barreras y el costo para ellas, por ejemplo, es que van a tener que realizar las labores del hogar, si son solamente dueñas de casa, en horarios distintos, a lo mejor van a tener que cocinar el día anterior, y si van a realizar actividad física a las 3 de la tarde, entonces van a tener que dejar de ver, por ejemplo, sus teleseries favoritas. Entonces para ellas ese es el precio. Y ahí tenemos que ver si están dispuestas a solventar ese precio o no, ya que no necesariamente, insisto, es en términos económicos. La plaza son los canales de distribución. Ya si yo quiero que ellas realicen actividad física, tengo que evaluar el entorno. ¿Cuántas plazas, cuántos espacios? Si pensamos en Valparaíso, ¿cuántas áreas libres de delincuencia están disponibles como para realizar actividad física? ¿Cuáles son los horarios más adecuados? ¿Estos horarios son compatibles con el horario de la dueña de casa? O también podríamos analizar las plazas activas con la maquinaria necesaria para practicar actividades. ¿A cuántos
metros, a cuántas cuadras, cuántos kilómetros de mi casa están, tengo que tomar una locomoción, me puedo ir caminando. Y la promoción son todos los mensajes y medios que van a fomentar la práctica de actividad física. Ya podemos colocar mensajes a lo mejor en los almacenes donde la gente compra los productos, algunos pues spot publicitarios, mensajes en la locomoción colectiva, mensajes en el CESFAM, en las ferias libres, en los supermercados. Es cómo vamos a difundir este producto que es la práctica de actividad física. Entonces el producto es el concepto o idea que nosotros queremos que la gente adquiera. El precio son los sacrificios relacionados a ese producto. Pueden ser psicológicos, sociales, económicos, tiempo. La plaza es el canal de distribución de ese producto, donde puedo realizar actividad física, y la promoción es cómo lo vamos publicitando. Estamos hablando de igual manera del proceso de comunicación, los elementos de la comunicación, ahora pensando en el marketing mix y en las 4P. El producto, entonces, ya lo dije, es una conducta, concepto o idea que los usuarios pretenden vender en la audiencia. Es algo intangible, como 30 minutos de actividad física, lácteos libres en grasa, los omega 3, fibra dietética soluble, insoluble. El precio es el costo asociado con la compra del producto. Vamos a dejar de ver la teleserie. Si mi producto es que los escolares lleven de colación fruta, o los adolescentes mejor, tenemos que tener claro que para el adolescente va a haber un costo asociado a la bula de sus compañeros. Entonces aquí podríamos pensar que este adolescente a lo mejor va a ser víctima de bullying, de aislamiento social, ya, porque ¿qué adolescente lleva de colación frutas o verduras en la jornada escolar? Yo creo que un 1%. Entonces ese costo, ese precio o ese costo tenemos que considerarlo a la hora de vender este producto, que es llevar como colación una ensalada de frutas o una ensalada de verduras en el caso de los adolescentes. La plaza son los canales de distribución. Si yo efectivamente logré convencer al adolescente y él está dispuesto a llevar frutas y verduras y no le importa que sus compañeros se burlen de él al día siguiente, entonces tengo que garantizar los canales de distribución. Cuando yo realizo las compras en el supermercado, o si voy a comprar en el almacén de la esquina, cuando vaya a comprar, por ejemplo, el pan para tomar once, tengo que entonces también incluir un par de frutas o verduras, porque mi hijo los va a llevar de colación al día siguiente al colegio, en tiempos de normalidad. Ya no estamos hablando ahora de tiempos de pandemia. Entonces los canales de distribución es garantizar que el producto está disponible para que el usuario efectivamente, como dice allí, entre comillas, lo compre cuando esté dispuesto a hacerlo. O sea, si yo quiero hacer actividad física, que efectivamente existe una plaza para hacer actividad física. Ya, o pueda ir a la playa y no me van a asaltar, una playa que sea segura. O si quiero llevar snacks saludables que estén dispuestos o que estén disponibles en el mercado para adquirirlo y a un costo razonable. Si quiero llevar frutas y verduras, lo mismo. Si quiero consumir omega 3 y yo vivo en una zona cordillerana, bueno, hacer a lo mejor algún convenio con alguna empresa para que 2 veces a la semana lleve a la comuna una cierta cantidad de pescado fresco, ¿ya? Y le garanticemos además que lo vamos a consumir. Entonces la plaza es el lugar donde el consumidor va a adquirir el producto, donde practicará la conducta, donde adquirirá los objetos en el caso de que sean tangibles, pero recordemos que aquí la mayoría son intangibles porque estamos tratando de vender y de convencerlos de que adquieran una idea. Entonces es el lugar donde recibirá los productos. La promoción es cómo vamos a vender esta idea.
Ya cuando partió la ley 20.606, existían en la televisión spot publicitarios más o menos cada 20 minutos, donde nos decían que, eh, perdón, que los alimentos estaban etiquetados, que tenían 4 sellos, que debíamos evitarlo. Entonces había una promoción de esta política pública que es una idea, que es la ley 20.606, ¿ya? Que está asociada a adquirir productos con menos sellos o productos más saludables o productos más bajos en ciertos nutrientes críticos que están resultando dañinos para la población chilena. Entonces eso tenemos que venderlo, tenemos que promocionarlo. ¿Alguna pregunta? Ahora voy a pasar a dar un ejemplo del abordaje de las 4P y con eso finalizamos la primera parte de la clase. No, profe. Ya lo hice, gracias. No sé quién más habló. Bueno, en alguna oportunidad, otra generación, abordando los conceptos del marketing social y de las 4P, no nos olvidemos que tenemos que vender un producto, que tenemos que tener claro cuál es el precio asociado al producto, cuál es la plaza, o sea, en qué lugar lo vamos a vender, y cuál es la promoción, cómo le vamos a informar a la gente que ese día va a existir cierta actividad. Entonces acá el producto era una feria saludable. Ya los estudiantes de nutrición, de la asignatura de educación, fueron divididos en grupos. Cada grupo abordó un stand donde tenía que vender su producto, su propio producto, tales como el consumo de frutas y verduras, la actividad física, el etiquetado. En otro stand estaban pesando y midiendo, por lo tanto el producto allí era vender el estado nutricional a los participantes. Había un stand cuyo producto era la bienvenida y había otro stand cuyo producto era la despedida, donde daban los agradecimientos y le entregaban un recordatorio a los participantes. Entonces, si nosotros analizamos cómo se abordaron las 4P en este caso, el producto entonces para el evento masivo como tal era lograr que los participantes a esta actividad se sintieran acogidos, gratos, cómodos, interesados, motivados a participar, fomentando a su vez que adquirieran conocimientos básicos de una alimentación saludable. El precio, ya recordemos que, bueno, esto fue en un establecimiento educacional. Lo hicimos en un colegio donde habían estudiantes de pre-kinder a cuarto medio. Ya los estudiantes iban pasando por niveles. Primero fueron los pre-kinder y kinder, luego primero a cuarto básico, luego quinto a octavo, luego primero y segundo medio, luego tercero y cuarto, en distintos horarios. Entonces, ¿cuál era el precio si pensamos que voy a pensar de primero a cuarto básico? Ya en algún momento se nos juntaban en el stand de bienvenida 150 estudiantes. Entonces el precio radicaba en manejar la ansiedad, porque son niños, ¿ya? Y los niños estaban curiosos y querían saltarse el primer stand y pasar inmediatamente al segundo, o pasar al penúltimo, porque ya había una competencia, había una gincana, habían premios, porque era el stand de la actividad física, pero ellos tenían que ir en una secuencia lógica, porque el último stand, que era el de la actividad física, les hacía una competencia, pero tenían que responder preguntas que les habían entregado los compañeros en los stands anteriores. Entonces el precio radicaba en manejar la ansiedad, el temor, el miedo al ridículo, desinterés, vergüenza, impaciencia, desorden, ansiedad. ¿Por qué vergüenza? Porque, por ejemplo, en el stand donde había que pesar sin medirse, algunos niños estaban con los calcetines rotos. Entonces algunos no se quisieron pesar y medir, ¿ya?
Y también se le explicaba que en cada stand debían estar por lo menos 20 minutos donde le iban a explicar el tema, tenían que responder algunas preguntas y más adelante entonces se evaluaba nuevamente si habían aprendido o no en el stand de la actividad física donde había esta competencia y se premiaban los 3 primeros lugares. La plaza es el lugar donde se realiza la actividad. Entonces en el primer stand, que ese era el stand de bienvenida, entonces el producto que ellos vendían era la bienvenida al evento. Se daban instrucciones claras para que los participantes antes de recorrer los siguientes stands supieran de qué trataba cada uno de ellos, tuvieran claro cuál se iban a pasar y a medir, había que manejar adecuadamente el volumen de voz, la entonación, la empatía. Se les explicaba que se abordaba un solo tema por stand, y el espacio público era que es la plaza en el fondo, era uno de los patios del colegio. Ya el colegio tenía varios patios, utilizamos el patio que estaba justo en el cual estaba ubicado además la multicancha, porque había una competencia en el stand de la actividad física. Y para promocionar la actividad, se hicieron publicaciones en Facebook del colegio, se pegaron afiches en los distintos lugares de recreo de los distintos niveles para promocionar el evento masivo. Se pidió autorización a los apoderados y al director para que ese día los participantes asistieran a actividad deportiva, y la autoridad, el director amablemente también nos facilitó ese día, y ese día los estudiantes en esos espacios se suspendieron las jornadas de clase. Habían también breves descripciones de los stands, claras y sencillas. Bueno, preguntas sobre el cómo aplicar los 4P a una estrategia de marketing mix. No, profe. Gracias. Vamos a parar entonces durante 15 minutos. Ya son las 15:40. Retomemos ¿les parece a las 16:20 minutos? La próxima clase es más cortita, no dura yo creo que no más de 30 minutos. Y con eso finalizamos los contenidos de este semestre. ¿Ya? Ya, profe. Que estén muy bien, nos vemos entonces a las 4. Voy a hacer la clase igual que la vez anterior. Vamos a revisar entonces la clase número 9. El título es segmentación de audiencias, y vamos a analizar también la etapa del cambio de conducta. Ustedes en educación van a encontrar la palabra audiencia, también con sinónimos tales como población objetivo, grupo blanco, destinatarios. Vamos a definir inicialmente qué es educación en salud, y la ADA, que es la Asociación de Dietistas Americanos. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. Dice que educación en salud es una combinación de experiencias de aprendizaje, vuelve a aparecer el término que ya hemos visto muchas veces, experiencia de aprendizaje sumado a estrategias, metodologías, dinámicas educativas, cuyo objetivo es facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias saludables y otras relacionadas con la salud y el bienestar, entre las que la actividad física ocupa un espacio relevante. Cuando nosotros educamos a adultos, estamos hablando de andragogía, y cuando educamos a niños o adolescentes hablamos de pedagogía. Ya, por eso allí la definición. Vamos a seguir hablando entonces de nuevamente del proceso de comunicación, los elementos y qué cosas van a transcurrir en este proceso de comunicación. La audiencia la podemos definir en dos grandes grupos. La audiencia primaria es a quienes tenemos enfrente cuando desarrollamos
la intervención alimentaria nutricional, que en el caso de ustedes estamos pensando en una intervención educativa, y la audiencia secundaria es el grupo de individuos que se van a ver beneficiados por medio de la entrega de conocimientos, donde la audiencia primaria para ellos va a cumplir el rol de emisores y ellos van a ser los receptores. Y para mí, ellos van a ser entonces la audiencia de tipo secundaria. Entonces son todos los amigos, familiares de mi audiencia primaria que de igual manera van a recibir parte de los contenidos. Si nosotros buscamos la definición del MinSal, el MinSal definió en el año 2016 las actividades en las cuales debía poner énfasis la educación para la salud. Ya voy a leer solamente algunas. Debe poner énfasis a la hora de educar en el sentido de vida, objetivos de vida y planes de acción, en la ocupación del tiempo libre, disfrute del ocio, el consumo natural, uso de la televisión, internet, promoción de hábitos saludables en alimentación, ejercicio, higiene, sueño, higiene del sueño, sueño reparador, sexualidad, consumo de alcohol, dentro de otros. La experiencia de aprendizaje tiene temporalidad. Ya todos quienes están conectados en este momento, habemos 10 participantes, entonces los 9 compañeros que están en este momento escuchando esta clase están en forma sincrónica, incorporando conocimientos, y quienes eventualmente revisen el PPT o revisen la grabación más tarde, mañana, la próxima semana, ellos van a estar incorporando el conocimiento en forma asincrónica. Bueno, ¿en qué se basa este proceso educativo? Ya es importante que tengamos claro, como yo lo mencioné la vez anterior, que cuando nosotros queremos generar impacto a través de la educación, tenemos que hacer un buen diagnóstico, tenemos que abordar teorías y modelos educativos, y debemos considerar en qué etapa de cambio de conducta, según 2 autores, que es Prochaska y Di Clemente, se encuentra el individuo. Ya, porque si el individuo está en la etapa del duelo, está en la etapa de precontemplación o contemplación, no vamos a lograr ningún impacto. Dentro de estos modelos vamos a analizar 3. Ya existe un modelo de creencias en salud, el cual nos llama a hacer un cambio de conducta, pero basada en la amenaza o el temor frente a una enfermedad. Ya antiguamente cólera, rabia, TBC, SIDA, hoy en este momento ébola, hoy en este momento coronavirus. Ya hay gente que ha cambiado de conducta, pero no porque está convencido de que es necesario hacerlo, sino que en realidad es por el temor a morir. Entonces, en eso se basa el cambio del modelo de creencia en salud. Bueno, acá tenemos un informe que justificaría este modelo, cuál es la tasa de mortalidad por regiones. La teoría de acción razonada dice que los individuos van a actuar, pero una vez que ellos se den cuenta y tengan la autointención de controlar su salud. Si pensamos en una persona que tenga malnutrición por exceso, una vez que vaya pasando por todas las etapas del cambio de conducta del modelo transteórico, una vez que él sienta que es necesario y tenga la intención de modificar su ingesta, ya sea para disminuir o para ganar peso, si estamos hablando de una usuaria con anorexia, entonces allí existe una autointención, y bajo esta premisa va a modificar sus hábitos alimentarios. Ya mientras no se presente, no va a modificar la conducta. La teoría del aprendizaje social dice que los individuos sí se van a motivar a actuar, pero una vez que integran el conocimiento.
Ya si yo tengo un grupo de usuarios que tengan, por ejemplo, dislipidemia, y les explicamos a través de metodologías interactivas, adecuadas, atingentes a su estilo de aprendizaje, a sus miedos, temores, les explicamos la importancia de realizar actividad física para aumentar, por ejemplo, los niveles de HDL como factor protector. Entonces, una vez que logramos convencerlos, ellos se motivan a actuar y efectivamente van a realizar actividad física, como podemos visualizar en esa imagen que aparece allí. Ya, pero antes de eso no va a ocurrir. Existen etapas el modelo se llama modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente. En mi aula existe un video. Dice que existen 5 etapas de conducta y en algunos casos se incorpora una sexta. Ya hay textos que no incluyen la sexta etapa porque la idea es que no esté presente, porque es la etapa de recaída. De igual forma nosotros lo vamos a analizar. Existe una etapa que se llama precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantención y, como acabo de mencionar, la recaída. Cuando estamos en etapas de precontemplación, como el nombre lo dice, y efectivamente ustedes cuando sean nutricionistas se van a encontrar con usuarios que se pasan la vida entera en etapa de precontemplación. Ya usuarios que tienen diabetes y que siguen consumiendo azúcares refinados, se mueren de diabetes, tienen problemas renales, se empiezan a dializar y eternamente, como les mencionaba, se quedan en la etapa de precontemplación, nunca pasan a la etapa siguiente. En esta etapa no existe interés en modificar conductas, los individuos se sienten incapaces de llevarlas a cabo, existe desconocimiento, enfatizan siempre y le ven la parte negativa, enfatizan los costos del cambio de conducta por sobre los beneficios y sienten que no tienen habilidades para realizar el cambio de conducta. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué debemos preguntarle al usuario? ¿Valora tener una alimentación que favorezca su salud? ¿Qué significado tiene para usted la alimentación? ¿Conoce los efectos que puede tener en su salud? ¿El tipo de alimentación que está llevando hasta el momento? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y en qué condiciones usted come? ¿Quién prepara la comida? Una vez que apliquemos estas preguntas vamos a obtener un pequeño diagnóstico para saber qué barreras, qué obstáculos y qué condiciones nos van a jugar a favor y cuáles nos van a jugar en contra a la hora de comer. Considerando que el individuo está en etapa de precontemplación y que no está dispuesto a cambiar, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como integrantes del equipo de salud y ustedes como futuros nutricionistas? Facilitar gradualmente la toma de conciencia respecto a las conductas de riesgo, ser empáticos y lograr ponernos en el lugar del otro y orientar la identificación de prioridades y preferencias personales del individuo. Si el individuo logra vencer estas barreras, va a pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de contemplación. Acá el individuo percibe los beneficios de cambiar su conducta, pero aún destaca las desventajas por sobre las ventajas. Existen dudas sobre las propias capacidades de lograr un cambio de conducta y el individuo aún no piensa en actuar. Como vimos en la clase anterior, cuando hablamos de marketing social, recordemos que no trabajaba con individuos en etapas de precontemplación y contemplación. Entonces, cuando ustedes estén en la consulta nutricional, deben tener claro si pensamos en un usuario que tiene hipertensión, por ejemplo, que es una patología que está garantizada por el GES y que establece que antes de los 40 días, una vez que se le diagnostique la hipertensión, este usuario debe tener una consulta nutricional. El usuario nos va a llegar en etapas de precontemplación y contemplación. Ya yo me atrevería a decir que no más de un 10%
va a estar dispuesto a cambiar, pero recién están impactados, recién están viviendo el duelo de este diagnóstico, que es tener una patología crónica tal como la hipertensión o la diabetes. Entonces, en ese tiempo lo que tenemos que hacer es lo que acabamos de revisar: ser empático, hacer algunas preguntas para más o menos tener un diagnóstico de qué situación está afectando positiva y negativamente a ese usuario. En la etapa de contemplación le vamos a preguntar, ¿ha intentado previamente modificar sus hábitos alimentarios? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué beneficios imagina que puede obtener si adopta hábitos alimentarios más saludables? ¿Y cuál cree que serían las dificultades que tendría que enfrentar, tanto propias como de su medio? Ya quizás aquí a lo mejor una dificultad es que todos comen en el mismo horario y que la persona encargada de preparar los alimentos le agrega sal en exceso. Entonces aquí uno de los costos o una de las dificultades para el individuo pudiese ser que él va a tener que desplazar quizás sus horarios de tiempos de comida, ¿ya? Y no almorzar con el resto del grupo familiar. Acciones sugeridas: reforzar la motivación, informar los beneficios y costos del cambio, estimular para adquirir hábitos de vida saludable en base a metas personales. Siempre debemos establecer metas que el individuo esté dispuesto a hacer, y no nosotros imponer ciertas conductas. Siempre se define una meta de común acuerdo con el usuario, pero solo en etapas de preparación y acción, porque en las etapas previas no tiene ningún sentido y no va a generar ningún impacto. Vamos a definir entonces de común acuerdo usuario, integrante del equipo de salud, acciones y plazos para ello, identificar los recursos y personas responsables, estimular la autoconfianza. En la tercera etapa, que es la preparación para la acción, acá ya existe conciencia de la necesidad del cambio y la decisión de llevarlo a cabo. Existe énfasis en los beneficios por sobre los costos. Siempre está presente aún, y recordemos que hasta en la etapa de recaída, el temor a fallar, pero el individuo se encuentra dispuesto a llevar a cabo la acción. Entonces vamos a estimular las siguientes acciones. Efectivamente que lleve a cabo las acciones a las cuales se comprometió, potenciar los factores que facilitan el cambio de conducta y abordar aquellas condicionantes que dificulten el cambio de conducta y el cómo enfrentarlo. Ya si eventualmente le sugerimos al individuo que cambie sus horarios y que no se alimente en conjunto con el grupo familiar, debemos tener en cuenta que eso también nos va a generar ciertas dificultades, porque puede existir cierto grado de aislamiento familiar. En la cuarta etapa, que es la etapa de acción, se caracteriza por las fases de ejecución del plan de acción acordado en forma individual. Recordemos que es un plan de acciones de común acuerdo. Tenemos que estar atentos y evitar situaciones de abandono y recaídas. Tiene que haber un apoyo constante y debemos contemplar estrategias de apoyo frente a estas eventuales situaciones de riesgo. Ya si pensamos en una persona a lo mejor que tiene consumo dañino de alcohol, entonces, ¿en qué situaciones se verá más propenso a caer en la tentación o a que el grupo de pares lo incentive a consumir alcohol? Y entonces vamos a tener que plantear algunas estrategias, por ejemplo, para los fines de semana, fomentar la lectura, actividades al aire libre, porque ahí es cuando va a estar más propenso a adquirir este mal hábito. Vamos a manejar situaciones de riesgo de recaída, potenciar siempre el apoyo social y reforzar las habilidades de enfrentamiento del usuario.
No existe un tiempo establecido para pasar por cada una de las etapas. ¿Ya? Todos tenemos nuestros propios tiempos para vivenciar todas las situaciones que nos afectan en el diario vivir. Lo que sí es necesario es que vamos quemando y pasando por las etapas una a una hasta llegar a la etapa de mantención para cualquier conducta que queramos abordar, tales como por ejemplo crear hábitos de estudio. Ya también tenemos que llegar a esta etapa de mantención. La etapa de mantención se produce cuando ya han transcurrido 6 meses del cambio de hábito. Este hábito ya se transformó en una conducta, en un estilo de vida. Tenemos que siempre evitar situaciones de abandono y recaídas, y por lo tanto vamos a estar apoyando constantemente. Entonces, no antes de 6 meses vamos a hablar de mantención. Vamos a reforzar siempre el cambio. No olvidar que tenemos que estar atentos y apoyar constantemente al individuo, y evitar retroceso y las recaídas. Y la etapa número 6, que como yo les mencioné en algunos textos, no se hace referencia a ella, pero sí debemos considerarla. La idea es que no esté presente porque es la etapa de recaída. Está asociada entonces y es transversal a todas las etapas anteriores, porque en todos los momentos podemos recaer. Debemos estar especialmente atentos a signos que puedan delatar que se hace latente un riesgo de recaída: volver a fumar, volver a consumir alcohol, abandonar los hábitos adecuados de estudio, abandonar conductas de un sueño saludable. Debemos apoyar y vigilar en forma discreta pero constante al usuario, y hacer controles de seguimiento y acompañamiento. Nosotros entonces siempre pasamos por estas etapas de cambio de conducta, y si nosotros lo asociamos ahora a la pandemia del coronavirus, también tenemos que pensar y plantearnos y preguntarnos en qué etapa estamos ahora. Ya hace aproximadamente 8 meses atrás, escuchamos en algún momento que en China había aparecido un nuevo virus. Ya primero viene una etapa de negación: esto no va a ocurrir aquí. Luego, cuando ya el virus llegó a Latinoamérica, ¿por qué no se tomaron medidas antes? Un sentimiento de rabia, luego un sentimiento de miedo: ¿qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a morir? Tengo personas cerca con coronavirus. ¿Qué ocurre si enfermo y la red asistencial no es suficiente, como ocurrió en algún momento, y se contrataron servicios de la red privada? Tocamos fondo y empezamos a ascender. Ya pasamos por todas las etapas: negación, rabia, miedo. Entendimos en qué consistía esta enfermedad, asumimos, nos concientizamos que había que tomar ciertas medidas, entonces aceptamos. Viene la etapa de aceptación y travesía por el desierto: estoy triste, me siento vulnerable, y empezamos a generar nuevos hábitos y confianza. Me cuido, me protejo, nos protegemos, veo la oportunidad de aprendizaje, ayudo a otros, me apoyo en un sentido del humor, confío en lo que se me está enseñando. Y podríamos decir que el coronavirus nos ha hecho distintos, y es muy diferente lo que sabemos ahora respecto a lo que sabíamos hace 8 meses atrás. Acá hay un pequeño resumen de la etapa del cambio de conducta. Ya en iAula también hay un par de tutoriales que ustedes pueden revisar. No olvidemos entonces que los equipos de salud que pretenden finalmente es modificar una conducta que implique un riesgo para la salud, reducir el riesgo de enfermar, mejorar el bienestar y salud de los individuos. Pero debemos considerar entonces que el mejorar esta conducta solo lo vamos a lograr en las etapas de preparación y acción. Ya en las etapas de precontemplación, contemplación, no vamos a generar ningún impacto. Entonces, en ese caso, lo único que debemos hacer muchas veces es escuchar al usuario, ponernos en el lugar del otro,
Muchas veces no entregamos ninguna indicación alimentaria o nutricional en la primera consulta, sino que más bien analizamos la situación y dentro de lo posible le citamos a un próximo control no muy tardío en el tiempo. Ya, lamentablemente, por un tema de recursos humanos, muchas veces no existe el tiempo suficiente como para atender al usuario, a lo mejor en el tiempo adecuado, en 1 hora o con la frecuencia requerida durante un año, porque nosotros como rendimiento atendemos a un usuario del programa de salud cardiovascular con diabetes, hipertensión o dislipidemia, máximo durante 30 minutos y con suerte lo vemos máximo 2 veces en el año. Entonces allí tenemos que implementar algunas estrategias como visitas domiciliarias. En algunos SFAM se les realiza, por ejemplo, estudios de familia a las personas que ingresan al programa de salud cardiovascular por causal de diabetes en algunos SFAM para abordar en forma adecuada y propender a que se produzca rápido este cambio de conducta. Existe también en iAula un video donde habla el monstruo de colores. Ya a pesar de ser un monstruo, es un monstruo que tiene sentimientos y que perfectamente un día puede tener pena, tristeza, angustia, preocupación, desconcierto. ¿Preguntas sobre la clase? Bueno, si no hay preguntas, recuerden que nosotros también tenemos que ser respetuosos, empáticos, ponernos en el lugar del otro. Entonces acá yo les coloqué una imagen donde estamos dando los agradecimientos en distintos idiomas, ya en mapudungún, en quechua, en lengua de señas, porque vamos a tener usuarios que perfectamente pueden ser sordos mudos. Tenemos culturas mapuche, tenemos pueblos migrantes, pueblos originales. Perdón, este es mapudungún, esto es creol. Entonces debemos ya empezar a incluirlo en las actividades del equipo de salud. Bueno, esta es la clase número 9 y última del semestre. Espero que estén muy bien. Son las 20 para las 5. Le digo entonces a la profesora María José que a las 17 horas se conecte para que revisen los prácticos de las clases 9 y 10. Que estén muy bien, cualquier duda me escriben y nosotros nos vemos entonces en las presentaciones que ya fueron designadas, que recuerden que cada una de ellas es coeficiente 2.